mía con respecto a la regulación argentina, ya que permite que dentro de los fueros nacionales se pueda realizar esta consulta. Sí, ¿cómo se encastra esto con el ordenamiento interno? Es decir, se establece de que el proceso se va a paralizar hasta tanto se resuelva. ¿Cómo se compaginó esa relación de esta acordada con el derecho interno existente? Y en segundo lugar, estuve pensando en ese tema y me parece que sería que es un tema bastante particular, en el sentido de que esperar o suspender un proceso a la espera de algo que no es vinculante, entonces no tiene mucho sentido. Pero en contrapartida, no dar lugar a una respuesta también se estarían cercenando los derechos. Entonces, la primera pregunta es cómo se encastra, y la segunda es, en caso de no haberse establecido justamente esa manera de ese procedimiento, ¿cuál fue la forma en que el juzgado actúa en este caso?